Volvimos, estamos de nuevo, nos pueden seguir escuchando por Radio Nor 97.3. Así es, y la señal digital de Telenor 17.4 y nuestro streaming, como siempre. En vivo, que estamos desde Corrientes Play. Bueno, tengo el agrado yo de presentarles a un profe que fue mi profe tanto en la secundaria como en el nivel superior, al profesor Juan Carlos Centurión, quien es un referente de este programa que estuvimos hablando de educación económica y financiera, que está implementada junto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda y también con colaboración de el Banco de Corrientes. Bueno, bienvenido, profe. Gracias por la invitación. Bueno, profe, tenemos muchas preguntas para hacerle, todo referido al programa. Y bueno, voy a iniciar, que espero que se sienta cómodo, que se sienta bien con nosotros. Bueno, ¿qué es el programa? Para empezar, ¿qué es el programa de educación económica financiera y cómo surgió acá en Corrientes? Bueno, en el 2021, por iniciativa del senador Diógenes González, sale una ley justamente del programa de educación económica y financiera que pretende incorporar contenidos económicos financieros, pero con un enfoque no orientado a empresas, sino más de finanzas personales a partir de ese año. En 2022 empezamos a elaborar un documento marco y también 2 documentos técnicos, uno para secundaria, otro para superior, porque está pensado para esos 2 niveles. Y empezamos a trabajar con una propuesta de actividades, la fundamentación metodológica, cómo se debe enseñar en secundaria, esto de que se aborde transversalmente y con mucha actividad lúdica. Y este año sacamos 2 libros digitales, uno para ciclo básico, otro para el último año nivel secundario, que al mismo tiempo no solo provee actividades y un fuerte fundamento conceptual, pero fundamentalmente práctico, para que les sirva de base para las Olimpiadas de Educación Económica y Financiera. Claro, también están las Olimpiadas de Educación Económica y Financiera, que este año va a ser la tercera, ¿no? Este año va a ser la tercera Olimpiada de Educación Económica y Financiera para el último año a nivel secundario, y va a ser la segunda Olimpiada de Educación Financiera para el ciclo básico. Para darte una idea, el año pasado participaron 69 escuelas y más de 1.400 estudiantes. Una buena convocatoria. Sí, este año esperamos que sea mucho más. Sí. ¿Qué, profesor, qué importancia o qué significa para usted que Corrientes sea una de las principales o de las primeras provincias que haya tenido la idea y haya implementado esta ley de educación financiera? Sí, la verdad que mientras todavía hoy algunas provincias están dando los primeros pasos, nosotros arrancamos en el 2021, o sea, y fuertemente en el nivel secundario y un poco de manera incipiente en el nivel superior el año pasado. Para nosotros es un orgullo, aparte somos la primera provincia en lanzar las Olimpiadas de Educación Económica y Financiera, y no solamente en el último año, sino en el ciclo básico. Para mí era fundamental porque ahí eligen el cambio de orientación. Claro. Entonces, en eso estamos orgullosos de haber avanzado y poder dar los primeros pasos. A mí me interesaría saber, como dijo, hay colegios donde no cuentan con educación económica, o sea, no tienen la orientación economía. En esos casos, ¿cómo se incorpora este programa para que llegue a los estudiantes? Claro, las escuelas que tienen la orientación en economía de administración, tanto diurnas como nocturnas, no hay problema porque hay muchos espacios donde se pueden incorporar. Pero las otras escuelas, la idea es que todas las escuelas, independientemente de la orientación técnica, agrotécnica, de cualquier orientación, puedan desarrollar igualmente como temática transversal. Esto a veces cuando uno dice es un contenido transversal, es como decir, bueno, que entre por la puerta de atrás, que se enseñe, pero no, la idea, un contenido es transversal cuando tiene una fuerte impronta, surge de los saberes emergentes relevantes y tienen que ser abordados interdisciplinariamente. Ese es el foco de un enfoque transversal. Por eso requiere un abordaje interdisciplinar la enseñanza de estos contenidos. Y en ese caso lo dan en forma de curso, de programa con algún profesor en particular, o lo dan fuera de las aulas. Bueno, la idea en realidad, nosotros cuando hicimos los primeros documentos técnicos, incluso dimos muchos ejemplos de actividades integradas con las TIC, con lengua y literatura,
con diferentes áreas curriculares y con actividades lúdicas. Lo pueden dar, básicamente, nosotros pensamos en esta primera etapa que lo den profesores del campo de las ciencias sociales. Tanto un profesor de economía, de administración, ciencias de geografía, de historia. Pero en realidad vimos que también habían muchos otros docentes de otros campos, como matemática, como idioma, como inglés, que estaban muy interesados y participaron activamente. La idea es que en realidad cualquier docente de cualquier área lo puede dar. Que se sumen, porque es importante, ¿no? Así es. Sí. ¿Cuáles son los objetivos que se buscan a través de la implementación de este programa, tanto en primaria como en secundaria? Bueno, en realidad la ley hace referencia a secundaria y superior, pero nosotros el año pasado ya empezamos a trabajar y terminamos de elaborar una propuesta porque había un fuerte interés, tanto de la ministra de Educación como de distintos ámbitos, de que se incorpore esta temática ya también desde la educación primaria. Entonces hicimos una propuesta para que se enseñe tanto en el primer ciclo como en el segundo ciclo de educación primaria. Es una propuesta de cambio curricular que se va a implementar a partir del año que viene. Eso también avanzamos sobre eso. Ahora, hay algo que es fundamental, que es la capacitación. Tenemos que acompañar al docente. Nosotros hicimos muchas actividades, le dimos herramientas metodológicas, cómo es conveniente abordarla, como para darle un amplio abanico de opciones. Pero también el Banco de Corrientes fue clave acá para empezar a capacitar a los docentes. Hay un curso que se llama el Banco de la Escuela, donde realmente se capacitaron ya más de 200 docentes, y este año se van a capacitar a otros 200 docentes más, que una vez que aprueban el curso, el banco les visita a las escuelas con la banca móvil y hacen talleres con los estudiantes, hacen trivias, como he visto que estaban haciendo, con un programa Mentiminter, y se le dan incentivos, se le dan pequeños premios, estímulos, como una mochila, como un pendrive, bueno, distintos... Claro, presentes para motivarlos también, ¿no? Para captar su atención. Sí. Quisiera saber, que si nos puedes comentar, qué tipos de contenidos especialmente se abordan en esta educación financiera. Bueno, fundamentalmente todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del sistema financiero, el dinero, los productos y servicios financieros en general, ciberseguridad, cómo armar un presupuesto, cómo identificar los gastos hormiga, o sea, los gastos que no son necesarios, que a veces ese bizcochito que compro todos los días, si hago... comentando eso con el profe. No de los bizcochitos, sino de los gastos hormigas. Sí, bueno. Y una vez que ellos se toman conciencia del impacto que tienen a lo mejor esos pequeños gastos y la importancia de generar un determinado ahorro, que también escuché que estaban hablando del ahorro, y la posibilidad luego de transformarlo en una inversión, una posibilidad de inversión. Hoy la verdad que las posibilidades que provee la digitalización, que es otro contenido abordado fuertemente a través de las billeteras virtuales, por ejemplo, que le dan opción de invertir desde $50. Sí, invertir, sí. Y justamente esto, si hablas de tema, como hablaste del tema de inversión, también se les enseña, ¿no?, formas de inversión a los estudiantes. Sí. La idea es justamente empezar a trabajar, obviamente con distinto grado de complejidad. Claro. Donde nosotros vamos a trabajar más fuertemente va a ser con los docentes de nivel superior, todo lo que es mercado de capitales. Es más, ahí tenemos una propuesta que va a salir en el segundo semestre, una propuesta formativa que articulamos al Ministerio de Educación con la Facultad de Ciencias Económicas y el Banco también de Corrientes. Sí. Y pensamos capacitar a 200 docentes de nivel superior. Bien. Y hay una todavía más fuerte, que es la del Banco Central, que vamos a capacitar a 1.500 docentes este año. Se inscribieron 4.000, como le comentaba anteriormente, y que la idea es hacer una réplica. Sí, mucha demanda, con contenidos muy fuertes, muy importantes. Qué bueno eso, que haya mucha convocatoria, que se inscriban muchos profesores, ¿no? Que me está diciendo más de 400. Sí. Es un montón, está muy bueno. Mucha demanda, sí. La verdad que sí. Estamos junto a la profesora Karen Flores conversando con el profesor Juan Carlos Centurión, que es referente provincial del programa de educación económica y financiera en la provincia de Corrientes. Y yo quería preguntarle, aparte de esta convocatoria a los docentes, ¿cómo reaccionan los estudiantes ante esta situación, ante estos conocimientos o enseñanzas? Yo tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, en la Escuela de Comercio, cuando vinieron los docentes de extensión universitaria de la UNE y dieron charlas, y lo enganchadísimo que estaba. ¿Por qué? Porque tiene que ver con contenidos muy actuales, que ellos son portadores de saberes y saben mucho.
Por ahí me recuerdo un intercambio que hubo muy interesante donde se habló de plazo fijo, decía, y una alumna dijo, bueno, pero eso no es plazo fijo porque si yo pongo un plazo fijo con la inflación que hay, no gano. Y por ahí interesante explicarle que, claro, una decisión de inversión es cuando vos decidís colocar un fondo para obtener una ganancia. Después puede ser que ganes o pierdas, pero un plazo fijo es una inversión. Pero es interesante ver que implícitamente ellos están sabiendo que hay un interés nominal y un interés real. Entonces, y ahí es la puerta de entrada para poder trabajar esto. Justamente el trabajo de los estudiantes tiene una dinámica muy grande, muy fuerte, y hoy por hoy, gracias al intercambio que hicimos con el Banco Central, el Banco Nación y el Banco Ciudad de Buenos Aires se ofrecieron a brindar talleres para los estudiantes. Y justamente arrancó esta semana y se va a extender hasta el mes de septiembre, principio de octubre, donde van a capacitar a más de 2.000 alumnos en toda la provincia. Nos ofrecieron eso, entonces hicimos una invitación a un grupo de escuelas, nos contestaron interesados 27 escuelas diurnas y 7 nocturnas. Así que nosotros después le elevamos esa lista y ellos nos propusieron un programa de visitas y la verdad que hay un marcado interés. Qué bueno, qué bueno. Es muy interesante remarcar todo esto y es muy interesante y muy importante que la sociedad conozca todas estas acciones, ¿sí? Me parece. Totalmente. Aparte es algo, a veces uno está acostumbrado a la vieja escuela donde el chico aprendía del mayor. Hoy aprenden... los grandes aprenden de los chicos y aprenden de entre pares, o sea, muchas veces estos contenidos el chico llega a la casa y le enseña a sus padres a cómo administrar, ¿no? Claro, porque todavía hay cierta vergüenza, o resistencia, prefiero irme a hacer cola y no aprovecho la oportunidad de que digitalmente puedo hacer todo. Ay, para pagar algún servicio, la gente mayor se va a hacer fila. Mi mamá, que no me acostumbra a usar el celular para pagar, yo le digo, es fácil, mamá, te muestro, te hago. Sí. ¿Por qué es importante esto que los estudiantes conozcan sobre el ahorro, sobre el presupuesto, sobre el crédito? Yo creo que el objetivo principal tiene que apuntar siempre al bienestar, a una mejor calidad de vida. Yo creo que a muchos, me incluyo, hubiéramos necesitado una educación financiera oportuna, porque a veces los cantos de sirena que te invitan a un endeudamiento, lo único que te llevan a una vida infeliz. Entonces, yo creo que justamente por eso es importante valorar el trabajo como fuente generadora de ingresos, valorar el dinero y lo que vos podés comprar, pero también que si vos tenés la capacidad de poder ahorrar, tenés conducta, tenés un cambio de actitud, porque a eso se apunta también, al cambio de actitud, a que tome decisiones informadas, que sepa qué opciones tiene y a partir de allí llevar una vida también mucho más tranquila y ordenada. Y un consumo responsable también fomentar. Uno de los contenidos es eso, consumo responsable, consumo inteligente, y la idea es lograr el cambio de hábitos. Ese sería nuestro objetivo máximo. Decisiones informadas. Me gustó esa afirmación porque es hacia donde apuntamos, ¿no es cierto? Claro, a veces uno mira, por ejemplo, y dice, voy a comprar esto a crédito. Y no se fija que hay algún componente que se llama costo financiero total. Y a lo mejor una entidad financiera te ofrece una cuota baja, pero vos mirás el costo financiero total y no hay comparación con respecto al costo financiero total que te ofrece una entidad bancaria, una entidad financiera formal. Entonces, a veces mostrarles eso de cómo mirar los distintos elementos que componen el componente financiero, que hay un sobreprecio, hay un interés nominal, y poder actuar en consecuencia. Ya no se trata solo de cubrir la cuota, porque si yo multiplico por todas las cuotas no me doy cuenta y estoy pagando el doble. Entonces, mostrarle esas pequeñas cosas, plantearle situaciones problemáticas y decirle, mira, esta familia está teniendo este problema, ¿qué consejo le darías vos para ajustar su presupuesto? Fomentando el espíritu crítico a través y la resolución de problemas. Resolución de problemas, totalmente capacidades. Claro, de qué manera se abordan esto dentro de la escuela, qué contenidos, qué dinámicas utilizan para llegar a los estudiantes. Bueno, nosotros hicimos, como te decía hoy, dos libros digitales muy amplios con fundamentalmente abordar situaciones problema. Los libros son para los docentes, ¿no? No, son para los alumnos. Para los alumnos. Para los alumnos. En realidad nosotros le damos acceso a otros materiales más amplios a los docentes. Pero es el puente para trabajar en el aula. Y estas propuestas básicamente son lúdicas, es ponerle en situación lo más cercana posible a la realidad.
porque a veces trabajamos en actividades artificiales, y bueno, le decía en un problema matemático, un chico le dio 2 octavos de chocolate, y no le da 2 octavos, le da un pedacito de chocolate. Pero y esas son situaciones artificiales, lo que buscamos son actividades mucho más auténticas. Reales. Y formativas, es decir, que les sirva para reajustar y que les sirva para aprender mejor. Así es. Entonces, esa es la idea central, trabajar con actividades ludificadas, con actividades interdisciplinarias. Es interesante ver cómo hay instituciones que trabajan articuladamente el profesor de lengua, con el profesor de inglés, con el profesor de TIC, y se producen materias. Cosas muy interesantes. ¿Y qué rol juega el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación, obviamente, para que esto pueda llegar a las escuelas? Bueno, en realidad lo primero que hicimos, ni bien salió la ley, es conformar un comité asesor del que yo coordino. Ese comité asesor está formado por las autoridades de aplicación. Primero están la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda y Finanzas y el Banco de Corrientes. Y formamos un comité asesor donde están los referentes justamente del ministerio, de ambos ministerios, los referentes de los distintos niveles, el subsecretario de Finanzas, pero también hay un Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social, la Facultad de Ciencias Económicas, la Cámara Correntina de Instituciones de Gestión Privada, hay instituciones de ámbitos de sectores público y privado, que es la base que tenemos para continuar trabajando, digamos. La idea es que justamente la unión de todas estas instituciones es lo que nos permite, a veces nos reunimos un par de veces al año, mostramos un poco lo que estamos trabajando, mostramos los requerimientos, las demandas, ajustamos y nos planteamos nuevas metas como para poder seguir ampliando. La verdad que nosotros podemos decir que superamos ampliamente las metas que nos propusimos para el periodo 23-25. Hubieron contactos que no pensamos originalmente y se fueron dando. Entonces, por eso les digo, realmente ha tenido un gran impacto. Claro, seguramente las instituciones, bancos y demás que usted contaba recién, que se comunicaron con ustedes, les ofrecieron programas y planes, tienen que ver con esto, con el afianzamiento y la aceptación de este programa. Sí, yo creo que esto fue teniendo también un reconocimiento nacional. Así es. Y justamente la semana pasada me decía la jefa de Educación Financiera del Banco Central que también habían 3 bancos más interesados en ofrecer talleres. Me mencionó al Banco Francés y otros 2 entidades financieras más que todavía no nos sentamos a charlar, pero vemos que hay mucho interés de la banca. Claro, para que se informen también la gente, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, y las Olimpiadas, no sé, también tenemos un poco es una forma de estimular, y los chicos generalmente que llegan a esa instancia, la escuela lleva una computadora, una impresora, los chicos llevan computadoras, celulares, tablets, y es un estímulo más. Y en las Olimpiadas lo que hacen es presentarlas así situaciones, como me estás comentando, exactamente, tipo desafíos del dinero que tiene una familia, los gastos. Claro, hay los instrumentos de evaluación generalmente tienen una parte que es de opciones múltiples y una parte que es resolver problemas. Es decir, una familia tipo tiene este presupuesto, tiene estos ingresos, no le cierra el presupuesto por esto, bueno, ¿qué decisiones tomaría? ¿Qué consejo le daría? ¿Cómo le podés ayudar? Todo de análisis y reflexión, ¿no? Sí, análisis crítico, resolución de problemas, aprender a aprender. Porque nosotros a veces aprendimos de una manera y de manera mecánica, y lo óptimo es esa capacidad de desaprender. Desaprender es difícil. Desaprender y volver a aprender. Yo soy de la vieja escuela, tuve que desaprender y volver a aprender otros modos, y esa es la idea. Así es. ¿Hay que derribar o es necesario derribar ciertos mitos de parte de los estudiantes en el manejo del dinero? Sí, indudablemente que sí. Y tiene que ver con esto, con desaprender que hablaba recién. Claro, porque uno dice el dinero y lo primero piensa en los billetes, y en realidad la idea es dejar de usar los billetes y entender que hay otros tipos de dinero. Hay un dinero fiduciario, un dinero crediticio. Yo puedo manejarme tranquilamente sin tener billete en el bolsillo, con una billetera virtual, puedo hacer los pagos digitalmente. Justamente ese es uno de los objetivos, pasar de el uso del dinero físico a usar todos los productos y servicios disponibles. Y la verdad que eso agiliza los tiempos, reduce los riesgos, pero también mostrarle los riesgos que hay que surgen de la propia digitalización, ¿no? Cómo poder cubrirnos respecto a esos riesgos que no. Hay gente
mayor incluso, que dice, bueno, yo no quiero comprar virtualmente porque no me inspira confianza. Claro. Y eso hay que por ahí son mostrarle, mitos, ¿no? Errores sí. por ahí pero es claramente la confianza. Exactamente. ¿Los docentes tienen algún desafío cuando se presentan estos contenidos en el aula? Y bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar con los docentes, habían obviamente docentes que sobre todo de otros campos, que decían, bueno, ¿puedo enseñar lo que no sé? No. Y la respuesta en realidad es sí. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo surge un problema en el aula vinculado con educación sexual. Yo no puedo decir, a mí no me enseñaron educación sexual integral. Yo tengo que ser capaz de problematizarme con ellos, plantear interrogantes y no necesariamente tener el paraguas protector o la red de contención de saber la respuesta de antemano. Yo creo que ese es un desafío para el docente de hoy. El caudal de conocimiento está al alcance de un clic. Entonces, no necesariamente tenemos que estar seguros de la respuesta. Y no tenemos que tener miedo de aventurarnos a problematizar, preguntar e indagar junto con el estudiante. Eso es uno de los grandes desafíos. Ese es un tema para verlo la siguiente clase. Así es. Estamos ya en los minutos finales de nuestro programa y siempre nos queda tinta en el tintero porque este es un tema muy, muy importante en este último tiempo que necesita remarcarse y necesita abordarse. ¿Qué mensaje final le daría a los estudiantes y a los docentes sobre la importancia de pensar en el dinero desde una perspectiva educativa? Bien. Al docente, que la palabra ser incompetente no es mala, porque gracias a que nos sentimos relativamente incompetencias o sin competencias determinadas, es lo que nos obliga a seguir aprendiendo, nos permite ser humilde para poder seguir aprendiendo y aceptar el desafío que no tenemos que tener la respuesta de antemano. La puerta es siempre el autoaprendizaje y el docente por naturaleza está preparado para precisamente ser un autodidacta. Y para los estudiantes, obviamente, que es importante pensar en su futuro, que el futuro se planifica, se prevé, que lo más importante no es el tema de tener un camino lleno de éxitos, sino tenemos que aprender que a veces el camino está plagado de fracasos y los fracasos nos dan experiencia y a veces animarnos a ensayar, a equivocarnos y a volver a hacer, pero sobre todo ser consciente de que los recursos no son regalos, de que todo tiene un valor, de que el dinero que le da un padre a su hijo en una mesada proviene del trabajo, del esfuerzo, de que eso tiene valor y que ellos tienen que aprender a valorarlo y que si hacen bien su trabajo, realmente van a tener una vida plena. Muchas gracias, profe, gracias. Por su compromiso con la educación, con la formación de los estudiantes. Es un tema interesantísimo para abordarlo, para seguir aprendiendo. Exactamente, y por ser tan claro en los conceptos y hacer de algo tan complejo, en algunos casos, tan sencillo de entender, ¿sí? Y justamente esto de que usted mencionaba recién de que la vida está plagada de escollos. Hoy hablábamos de una película que se llama En busca de la felicidad, más o menos contaba esa situación. Hasta acá llegamos por hoy. Muchísimas gracias. ¿Cómo se sintió, profesor? Espectacular, muy bien, y contento de encontrar a... Muchas gracias. Yo también me siento muy feliz de tenerlo acá, de poder entrevistarlo también. Gracias. Estaba muy emocionada de recibirlo en este programa. Por un momento se cambió, porque ella me hacía preguntas y yo tenía que responder. Cambiaron los roles. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Karen, ¿cómo te sentiste en el programa? Muy bien, muy tranquila, feliz de poder estar, como dije. Así que nos vemos mañana nuevamente, un nuevo programa. Estamos a las 5 de la tarde aquí por Telenor y Radio Honor para encontrarnos en otra edición de Educa ATR. Nos vemos. Nos vemos.